6. La evidencia de refutación. ¿Es el Jesús de la historia el mismo que el Jesús de la fe? Sucede todo el tiempo en dramas de televisión y en novelas de bolsillo, pero es extremadamente raro en dramas legales de la vida real. Así que, cuando un testigo ocular en un juicio por asesinato se negó a señalar al acusado como el asesino y en su lugar confesó que él era el culpable, toda la sala del tribunal quedó atónita. Y yo tenía una historia increíble para el Chicago Tribune. Richard Moss fue acusado de disparar y matar a un joven de 19 años de Chicago fuera de una taberna en el lado noroeste. El amigo de toda la vida de Moss, Ed Passeri, fue llamado al estrado de testigos para describir la altercación que llevó al asesinato. Passeri describió la escena que ocurrió fuera del Rusty Nail Pub, y luego el abogado defensor le preguntó qué le sucedió a la víctima. Sin parpadear, Passeri respondió que después de que la víctima lo apuñaló con un par de tijeras, yo le disparé. La mandíbula del taquígrafo del tribunal se cayó. Los fiscales levantaron las manos. El juez detuvo inmediatamente el proceso para informar a Passeri de su derecho constitucional contra la autoincriminación, y luego el acusado subió al estrado y dijo, sí, es correcto, Passeri quien cometió el crimen. ¿Qué hizo Passeri al confesar? Fue un acto de valentía pura, exclamó el abogado defensor. Pero los fiscales no estaban convencidos. ¿Qué valentía?, preguntó uno de ellos. Passeri sabe que no está corriendo el riesgo de ser procesado, porque la única evidencia que tiene el Estado apunta a Richard Moss. Aún abrumadoramente convencidos de la culpabilidad de Moss, los fiscales sabían que tenían que presentar un testimonio sólido para refutar la afirmación de Passeri. En terminología legal, lo que necesitaban era evidencia de refutación, definida como cualquier prueba que se ofrece para explicar, contrarrestar, refutar el relato de un testigo. Al día siguiente, los fiscales interrogaron a 3 testigos presenciales, que dijeron que no había duda de que era Moss quien había cometido el asesinato. Como era de esperar, basándose en esto y en otra evidencia, los jurados encontraron a Moss culpable. Los fiscales hicieron lo correcto. Cuando la abrumadora fuerza de la evidencia claramente apuntaba hacia la culpabilidad del acusado, fue prudente ser escéptico ante una afirmación esencialmente no respaldada, hecha por alguien con un interés personal en ayudar a su amigo. ¿Cómo encaja este concepto legal de evidencia de refutación en mi investigación sobre Jesús? Ahora que había escuchado evidencia poderosamente convincente y bien razonada de los académicos que cuestioné para este libro, necesitaba centrar mi atención en las opiniones decididamente contrarias de un pequeño grupo de académicos que han sido objeto de un torbellino de cobertura mediática. Estoy seguro de que has visto los artículos. En los últimos años, los medios de comunicación han estado saturados con informes acríticos sobre el Seminario de Jesús, un grupo autoseleccionado que representa un porcentaje minúsculo de los académicos del Nuevo Testamento, pero que genera una cobertura desproporcionadamente grande en relación con la influencia del grupo. Los participantes del seminario, hábiles en publicidad, atrajeron a la prensa al votar con cuentas de colores sobre si creían que Jesús dijo lo que los evangelios citan que dijo. Una cuenta roja significaba que Jesús indudablemente dijo esto o algo similar. Una cuenta rosa significaba que probablemente lo dijo. Una cuenta gris significaba que no lo dijo, pero las ideas son similares a las suyas. Y una cuenta negra significaba que no pronunció estas palabras en absoluto. Al final, concluyeron que Jesús no dijo el 82% de lo que los evangelios le atribuyen. La mayor parte del 18% restante se consideró algo dudosa, con solo el 2% de los dichos de Jesús determinados con confianza como auténticos. Deseando controversia y careciendo de la experiencia para examinar la metodología del seminario, los periodistas dedicaron ríos de tinta a la historia. Luego el seminario publicó los 5 evangelios, que contenían los 4 evangelios tradicionales, más el cuestionable Evangelio de Tomás, con las palabras de Jesús codificadas por colores, para coincidir con los hallazgos del grupo. Pasa las páginas y encontrarás extensiones de texto negro, pero muy poco en rojo.
Las únicas palabras del Padre Nuestro que el seminario cree que Jesús dijo son, Nuestro Padre. Pero quería ir más allá de los titulares y descubrir el resto de la historia. Necesitaba saber si había alguna evidencia de refutación creíble para refutar estas opiniones preocupantes y ampliamente publicitadas. ¿Estaban los hallazgos del Seminario de Jesús sólidamente basados en una investigación académica imparcial? ¿O eran como el testimonio fallido de Passeri, bien intencionados, pero en última instancia, sin apoyo? Para obtener respuestas, hice un viaje de 6 horas a St. Paul, Minnesota, para conferenciar con el Dr. Gregory Boyd, el profesor de teología educado en la Ivy League, cuyos libros y artículos han desafiado al Seminario de Jesús de manera directa. La quinta entrevista. Gregory A. Boyd, Ph.D. Boyd, chocó por primera vez con el Seminario de Jesús en 1996, cuando escribió una crítica devastadora de las perspectivas liberales sobre Jesús, titulada Cínico, sabio o hijo de Dios, recuperando al verdadero Jesús en una era de respuestas revisionistas. El voluminoso libro de 416 páginas, con numerosas notas al pie, fue honrado por los lectores de Christianity Today como uno de sus libros favoritos del año 1900. Su popular libro de bolsillo, Jesús bajo asedio, continúa los mismos temas a un nivel más introductorio. Los otros libros de Boyd incluyen las galardonadas Cartas de un escéptico, en las que él y su padre, que entonces dudaba, luchan con temas difíciles relacionados con el cristianismo, culminando en que su padre se convierta en un cristiano comprometido, y Dios en guerra, la Biblia y el conflicto espiritual. También coescribió La leyenda de Jesús, un argumento a favor de la fiabilidad histórica de la tradición sinóptica de Jesús. Además, fue un académico colaborador de la Biblia de Estudio Quest, que fue diseñada para personas que están haciendo preguntas intelectuales sobre la fe cristiana. Después de recibir una licenciatura en filosofía de la Universidad de Minnesota, Boyd obtuvo un título de maestría en divinidad, cum laude, de la Escuela de Divinidad de la Universidad de Yale, y un doctorado, magna cum laude, del Seminario Teológico de Princeton. Sin embargo, no es un intelectual estereotípico de Torre de Marfil. Con cabello negro ondulado, una figura delgada y una sonrisa irónica, Boyd parece el contraparte académica del comediante Howie Mandel, y, al igual que Mandel, es pura energía cinética. Las palabras fluyen de él como agua de una tubería rota. Desarrolla ideas sofisticadas y conceptos teológicos a un ritmo vertiginoso. Se inquieta, gesticula, se retuerce en su silla. No hay tiempo para meter su camisa por completo, para organizar la avalancha de papeles esparcidos por su oficina, o para colocar los libros que están en pilas desordenadas en su suelo. Está demasiado ocupado pensando, debatiendo, cuestionando, preguntándose, soñando, contemplando, inventando y abordando, un proyecto tras otro. De hecho, una carrera no puede contenerlo. Además de su puesto como profesor adjunto de teología en la Universidad Bethel, también es pastor en la iglesia Woodland Hills, donde su apasionada predicación ha ayudado a que la asistencia crezca de 42 en 1992 a 2.500 hoy. Este entorno del mundo real lo ayuda a anclarse en la realidad de la vida cotidiana. Por diversión, debate con ateos. Discutió con el difunto Gordon Stein sobre el tema. ¿Existe Dios? Él y el pastor convertido en escéptico Dan Mark discutieron sobre ¿resucitó Jesús de entre los muertos? Y en un programa patrocinado por el Centro Islámico de Minnesota, desafió a un musulmán sobre el tema. ¿Es Dios una trinidad? La mente ágil de Boyd, su ingenio rápido, empatía con las personas y profundo reservorio de conocimiento bíblico y filosófico lo convierten en un oponente formidable. Además, combina la cultura popular y la erudición seria tan bien como cualquiera que conozco. Conoce el fútbol, tan bien como las notas al pie. Puede comenzar una oración con una observación casual sobre una nueva película y terminarla con una referencia estratosférica a un profundo enigma filosófico.
Se siente tan cómodo leyendo una tira cómica actual o viendo una comedia de situación de moda como escribiendo su impresionante libro, Trinidad y Proceso, una evaluación crítica y reconstrucción del teísmo dipolar de Hartshorne hacia una metafísica trinitaria. Su estilo casual y coloquial. ¿Qué otro erudito bíblico se atreve a usar palabras como funky y guaco? Rápidamente me hizo sentir como en casa. Mientras nos apretujábamos en su oficina del segundo piso, pronto quedó claro que Boyd estaba emocionado y listo para comenzar. Decidí comenzar desde la perspectiva del consumidor promedio de noticias. La gente toma una revista o periódico, lee las conclusiones del Seminario de Jesús y asume que esto representa la corriente principal de la erudición del Nuevo Testamento. Dije, ¿pero es realmente así? No, dijo, luciendo como si acabara de morder algo agrio. No, no es así, pero tienes razón. La gente tiene esa impresión. Se balanceó en su silla hasta que se sintió lo suficientemente cómodo para contar una historia. Cuando Time publicó su primer artículo importante sobre el Seminario de Jesús, dijo, estaba en el proceso de hablar sobre el cristianismo con un tipo con el que estaba construyendo una relación. Era muy escéptico por naturaleza y estaba bastante embriagado con ideas de la nueva era. Teníamos un amigo en común que estaba hospitalizado. Cuando fui a visitarlo, este otro tipo ya estaba allí leyendo Time. Cuando entré en la habitación, me dijo, bueno, Gregory, parece que los eruditos no están de acuerdo contigo. Y me lanzó la revista. Boyd sacudió la cabeza con tristeza e incredulidad. Verás, ese artículo le dio la razón para dejar de tomarme en serio. A pesar de que sabía que era un erudito, interpretó este artículo como si dijera que la mayoría de los eruditos, al menos aquellos que no son fundamentalistas locos, sostienen estas opiniones. Podía empatizar con la historia de Boyd, habiendo escuchado a demasiadas personas equiparar el Seminario de Jesús con todos los eruditos. ¿Crees que esa impresión es un accidente? Pregunté. Bueno, el Seminario de Jesús ciertamente se presenta de esa manera, respondió Boyd. De hecho, esta es una de sus facetas más irritantes, no solo para los evangélicos, sino también para otros eruditos. Si miras su libro, Los 5 Evangelios, ellos dan 7 pilares de sabiduría académica, como si tuvieras que seguir su metodología si vas a ser un verdadero erudito. Pero muchos eruditos, de un amplio espectro de antecedentes, tendrían serias reservas sobre uno o incluso la mayoría de estos pilares. Y el Seminario de Jesús llama a su traducción de la Biblia la versión del erudito. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Que otras versiones no son académicas? Hizo una pausa por un momento, luego fue directo al grano del asunto. Aquí está la verdad, dijo. El Seminario de Jesús representa un número extremadamente pequeño de eruditos radicales marginales, que están en el extremo izquierdo del pensamiento del Nuevo Testamento. No representa la erudición convencional, y, irónicamente, tienen su propia marca de fundamentalismo. Dicen que tienen la manera correcta de hacer las cosas. Punto. Sonrió. En nombre de la diversidad, añadió con una risa, en realidad pueden ser bastante estrechos. Al menos, dije, los participantes en el Seminario de Jesús han sido muy claros sobre sus objetivos, ¿no es así? Sí, así es. Son explícitos al decir que quieren rescatar la Biblia del fundamentalismo y liberar a los estadounidenses de la creencia ingenua de que el Jesús de la Biblia es el verdadero Jesús. Dicen que quieren un Jesús que sea relevante para hoy. Uno de ellos dijo que el Jesús tradicional no hablaba a las necesidades de la crisis ecológica, la crisis nuclear, la crisis feminista, así que necesitamos una nueva imagen de Jesús. Como dijo otro, necesitamos una nueva ficción. Uno de los giros es que están yendo directamente a las masas en lugar de a otros académicos. Quieren sacar sus hallazgos de la Torre de Marfil y llevarlos al mercado para influir en la opinión popular. Y lo que tienen en mente es una forma totalmente nueva de cristianismo. La idea de un nuevo Jesús, una nueva fe, un nuevo cristianismo era intrigante. Así que cuéntame, sobre este Jesús que la gente del Seminario de Jesús ha descubierto, dije, ¿cómo es él?
Básicamente, descubrieron lo que se propusieron encontrar. Algunos piensan que era un revolucionario político, otros un fanático religioso, otros un hacedor de maravillas. Algunos una feminista, otros un igualitario, otros un subversivo. Hay mucha diversidad, dijo. Luego se centró en el tema clave. Pero hay una imagen con la que todos están de acuerdo. Jesús. Primero que nada, debe ser un Jesús naturalista. En otras palabras, lo que se diga sobre él, Jesús era un hombre como tú, como yo. Quizás era un hombre extraordinario. Quizás accedió a nuestro potencial inherente como nadie más lo ha hecho, pero no era sobrenatural. Así que dicen que Jesús y sus primeros seguidores no lo veían como Dios o el Mesías, y no veían su muerte como algo de especial significado. Su crucifixión fue desafortunada e inoportuna, y las historias sobre su resurrección vinieron más tarde como una forma de intentar lidiar con esa triste realidad. Me levanté y me acerqué a su estantería mientras formulaba mi próxima pregunta. Está bien, pero tú personalmente tienes fe en que Jesús fue resucitado, y tal vez tu fe contamine demasiado tu punto de vista, dije. El Seminario de Jesús se presenta como una búsqueda imparcial de la verdad, en comparación con personas comprometidas religiosamente, personas como tú, que tienen una agenda teológica. Boyd se giró en su asiento para mirarme. Pero eso no es lo que realmente está sucediendo, insistió. Los participantes del Seminario de Jesús son al menos tan sesgados como los evangélicos, y diría que más. Ellos traen un conjunto completo de suposiciones a su erudición, lo cual todos hacemos algo. Su suposición principal, que por cierto no es el producto de una investigación académica imparcial, es que los evangelios ni siquiera son generalmente confiables. Concluyen esto, desde el principio, porque los evangelios incluyen cosas que parecen históricamente improbables, como milagros, caminar sobre el agua, resucitar a los muertos. Estas cosas, dicen, simplemente, no suceden. Eso es naturalismo, que dice que para cada efecto en el mundo natural o físico, hay una causa natural. Sí, pero ¿no es así como la gente típicamente vive sus vidas? Pregunté, ¿estás diciendo que deberíamos buscar explicaciones sobrenaturales detrás de todo lo que sucede? Todos estarían de acuerdo en que no apelas a causas sobrenaturales si no es necesario, dijo Boyd. Pero estos académicos van más allá y dicen que nunca es necesario. Operan bajo la suposición de que todo en la historia ha sucedido de acuerdo a sus propias experiencias. Y dado que nunca han visto lo sobrenatural, asumen que los milagros nunca han ocurrido en la historia. Esto es lo que hacen. Descartan la posibilidad de lo sobrenatural desde el principio. Y luego dicen, traigan las pruebas sobre Jesús. Es de extrañar que obtengan los resultados que tienen. Quería cambiar un poco las cosas. Está bien, entonces. ¿Cómo procederías?, pregunté. Concedería que no deberías apelar a lo sobrenatural hasta que sea necesario. Sí, primero busca una explicación natural. Yo hago eso en mi propia vida. Un árbol cae, está bien, tal vez había termitas. Ahora, ¿podría un ángel haberlo empujado? Bueno, no llegaría a esa conclusión hasta que hubiera alguna evidencia definitiva para ello. Así que, lo concedo. Pero lo que no puedo conceder es la tremenda presunción de que sabemos lo suficiente sobre el universo para decir que Dios, si es que hay un Dios, nunca puede irrumpir en nuestro mundo de una manera sobrenatural. Esa es una suposición muy presuntuosa. No es una presunción basada en la historia. Ahora estás haciendo metafísica. Creo que debería haber una cierta cantidad de humildad en la investigación histórica para decir, ¿sabes qué? Es posible que Jesucristo realmente resucitara de entre los muertos. Es posible que sus discípulos realmente vieron lo que los evangelios dicen que vieron. Y si no hay otra manera de explicar adecuadamente la evidencia, investiguemos esa posibilidad. Eso, creo, es la única manera de dar a la evidencia una audiencia justa. Para llegar a la conclusión de que Jesús nunca pronunció la mayoría de las palabras en los evangelios, los miembros del Seminario de Jesús utilizan su propio conjunto de suposiciones y criterios
Pero ¿son estos estándares razonables y apropiados, o estaban cargados desde el principio como dados que están ponderados para que den el resultado que se deseaba desde el principio? Hay múltiples problemas con sus suposiciones y criterios. Boyd comenzó a analizar el enfoque del grupo. Por ejemplo, asumen que la iglesia posterior puso estas palabras en la boca de Jesús, a menos que tengan buenas pruebas para pensar lo contrario. Esa suposición está arraigada en su sospecha de los evangelios, y eso proviene de su suposición de que lo sobrenatural no puede ocurrir. Los historiadores generalmente operan con la carga de la prueba sobre el historiador para probar la falsedad o la falta de fiabilidad, ya que las personas generalmente no son mentirosas compulsivas. Sin esa suposición, sabríamos muy poco sobre la historia antigua. El Seminario de Jesús invierte esto, y dice que debes probar afirmativamente que una frase provino de Jesús. Luego proponen criterios cuestionables para hacerlo. Ahora, está bien que los académicos usen criterios apropiados al considerar si Jesús dijo algo, pero estoy en contra de la idea de que si Jesús no cumple con estos criterios, no debe haberlo dicho. Ese tipo de conclusión negativa puede ser un problema. Tratar en este ámbito teórico comenzaba a traer más confusión que claridad para mí. Necesitaba algunos ejemplos concretos para poder seguir el punto de Boyd. Hablé sobre algunos de los criterios específicos que usaron, dije. Uno se llama doble disimilitud, respondió. Esto significa que pueden creer que Jesús dijo algo si no se parece a algo que diría un rabino o una iglesia posterior. De lo contrario, asumen que entró en los evangelios a partir de una fuente judía o cristiana. El problema obvio es que Jesús era judío y fundó la iglesia cristiana. Por lo tanto, no debería ser sorprendente si suena judío y cristiano. Sin embargo, han aplicado este criterio para llegar a la conclusión negativa de que Jesús no dijo mucho. Luego está el criterio de la atestación múltiple, que significa que solo podemos estar seguros de que Jesús dijo algo si se encuentra en más de una fuente. Ahora, esto puede ser una prueba útil para confirmar un dicho. Sin embargo, ¿por qué argumentar en la otra dirección? Si solo se encuentra en una fuente, no es válido. De hecho, la mayor parte de la historia antigua se basa en fuentes únicas. En general, si una fuente se considera confiable, y yo argumentaría que hay muchas razones para creer que los evangelios son confiables, debería considerarse creíble, incluso si no puede ser confirmado por otras fuentes. Incluso cuando los dichos de Jesús se encuentran en 2 o 3 evangelios, no consideran esto como un cumplimiento del criterio de atestación múltiple. Si un dicho se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, consideran que solo es una fuente, porque suponen que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos al escribir sus evangelios. No están reconociendo que un número creciente de académicos está expresando serias reservas sobre la teoría de que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos. Con esta línea de pensamiento, puedes ver por qué es extremadamente difícil probar la atestación múltiple. Boyd comenzó a continuar, pero le dije que ya había hecho su punto. Los criterios sesgados, como los dados cargados, inevitablemente traen los resultados que se deseaban desde el principio. Un enfoque adoptado por los académicos naturalistas ha sido buscar paralelismos entre Jesús y otros de la historia antigua, como una forma de demostrar que sus afirmaciones y acciones no eran completamente únicas. Su objetivo es desestimar la opinión de que Jesús era uno de ellos.